Bueno, hoy vamos a comenzar otro tema, ¿sí? Espero que a nadie le moleste eso, pero vamos a comenzar a hablar de un tema para que no quede después colgado, y además por cómo vienen todos los temas. Para que sepan, todos los temas referidos específicamente al primer parcialito, o sea, parte teórica ya están. En la práctica van a seguir un par más de clases, pero a nivel teórico ya estamos. Entonces, lo que yo voy a empezar a dar ahora tiene que ver con el segundo parcialito. Eso nada más para que estén todos al tanto y que, o sea, para que ya no vayan preguntando de, de si esto entra o no entra. O sea, lo que entra para el primer parcialito, lo que corresponde a la teórica, ya lo di. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahora de otro tema que tiene que ver con ordenamientos. ¿Sí? O sea, ya estuvimos viendo cosas de ordenamientos. Y, un segundito. Uy. Vamos a ver si esto anda. A ver, perdón, estoy con la tablet esta. Uy, ya, no. Dale que vos podés. Bien, listo. Entonces, primero, antes de empezar con todo esto, eh, me gustaría hablar un poquito de los algoritmos de ordenamiento con los que estuvimos trabajando hasta ahora. Y con estuvimos, incluyo algoritmos 1, ¿sí? O sea, hasta ahora venimos trabajando con algoritmos que para ordenar comparan los datos, ¿sí? Y la única precondición que tienen para poder funcionar es que los datos sean comparables, ¿sí? Lo cual es medio obvio. Si no son comparables, entonces, ¿qué estás ordenando? ¿Cómo puedo ordenar cosas que ni siquiera se pueden comparar? ¿Sí? Entonces es una precondición muy, muy débil. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, estos algoritmos de ordenamiento comparativos, que ordenan comparando, valga la redundancia, ¿sí? Y son todos los que vimos hasta ahora: inserción, selección, bueno, lo que hayan visto burbujeo, merge sort, quicksort, ¿sí? Incluso stooge sort, que vieron la otra vez, comparativos, son todos comparativos. ¿Y cómo Entonces, puedes ordenar algo si no lo puedes comparar? ¿Onda, tiene sentido ordenar algo que no se puede comparar? no tiene sentido. Algo que no se puede comparar, no tiene sentido. Por eso esta precondición es muy débil. Si ni siquiera se puede comparar, entonces ya directamente el problema ni tiene sentido. Claro, pero Entonces, en general me refiero, tipo, si no puedes comparar algo, puedes ordenarlo. O sea, tiene sentido ordenar algo que no tiene podés comparación. ordenar sin comparar, pero necesitamos información adicional. Y eso es algo que vamos a ver, vamos a empezar a ver hoy y que vamos a seguir viendo el lunes también. ¿Sí? Ok. Pero se puede hacer. E incluso vamos a ver un ejemplo bastante pavo, ya de entrada, con el cual se puede. Pero por ahora hablemos pura y exclusivamente de los que ordenan comparando. ¿Sí? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer y que es importante hacernos es, bueno, ¿cuán bien puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Sí? En velocidad hablamos, ¿sí? O sea, si yo tengo n elementos que quiero ordenar, ¿qué es lo mejor que puedo hacer si yo voy a usar un algoritmo de ordenamiento comparativo? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Es, bueno, veamos todas las posibilidades, ¿sí? Yo acá me voy a dibujar, supónganse, solamente sin problema de pérdida de generalidad, solamente voy a hacer un arbolito de comparaciones si yo tuviera tres elementos. Supónganse que a mí me vienen con un arreglo A, B y C, no las letras A, B y C, son tres elementos, ¿sí? Cualesquiera, que le pongo variables A, B y C nada más para nada, ponerles algún marco. Entonces, hay tres opciones, ¿sí? Perdón, hay tres opciones. Hay un árbol de opciones. Supongamos que, bueno, voy a poner mayúsculas nada más creo que me van a quedar un poco más claras las letras. Supongamos que A es menor que B. Sí, perdonen que esto no es el iPad.
de Jorge, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. ¿Sí? Hay dos opciones. Una, que sí, que lo sea, que A sea menor que B. Entonces tenemos que ver, bueno, qué pasa con B y C. ¿Sí? Voy a hacerme todo el arbolito y después, y después lo vemos bien entero. A veces, si este es el resultado, lo voy a poner así en circulado. Si no, así, sí, no. Ok. Y la otra opción, acá tengo un no. Ok, bueno. Este es nuestro árbol de posibilidades. Según si A es menor que B, voy comparando. ¿Sí? Esto es todas las opciones que tenemos y que tenemos que ver. No queda otra, porque si estamos comparando, de alguna manera u otra, vamos a terminar comparando. ¿Sí? Me voy a fijar nada más que veo que no hay ninguna pregunta. Ok, entonces, la complejidad del algoritmo, obviamente podemos depender de qué rama agarremos, ¿sí? O sea, si depende. Uy, bueno, usted no me. No, voy a leer. Obviamente, un camino como este es más corto que si vengo todo por acá, ¿sí? Es más corto nada más, pero obviamente lo que nos importa es el camino más largo. Entonces, la complejidad del algoritmo de ordenamiento en este caso va a estar dado por la altura del árbol, ¿sí? Porque cuanto más abajo estoy, es que hice un camino más largo y que fue lo que más me costó, ¿sí? Y con la altura me refiero, bueno, cada uno de estos pasitos que tengo que hacer desde acá arriba, hasta lo que vamos a llamar hojas. Este tipo de estructuras las vamos a ver más adelante igual, así que no importa mucho la anotación. Entonces, van a tener creerme algunas cosas, pero estos circulitos que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuántos tenemos? O sea, estos que se llamarían hojas, o sea, estos elementos que no tienen hijos, acá ya están los resultados. Bueno, tenemos n factorial, ¿sí? Yo tenía 3 elementos, tengo 6. ¿Por qué? Porque tengo 6 formas diferentes de permutaciones diferentes, ¿sí? O sea, yo puedo agarrar 3 elementos y permutarlo de 6 maneras diferentes, ¿sí? Son cosas de conteo que van a ver bien en prueba. Si tenemos 4, van a ser 4 factorial y así sucesivamente, ¿sí? Eso, nada más. O sea, sí. Si les parece bien, estamos bien. Si no, ok. Por otro lado, la altura de este árbol es, digamos, logarítmica, ¿sí? Y es logarítmico, pero no en esta cantidad de elementos, sino que es logarítmica en la cantidad de estas cajitas y circulitos que tenemos, ¿sí? Entonces, la altura del árbol, que es lo que nos importa, a fin de cuentas, es el logaritmo del número vamos a llamar a estas cosas nodos, esto de vuelta, es similar a estos tipos de estructuras enlazadas, de vuelta no es, si no les queda de todo claro, no es tampoco tan importante. ¿Sí? Entonces tenemos que va a ser que h, que es la altura de este árbol, es igual al logaritmo del número de nodos, ¿sí? Ahora, la cantidad de hojas es n factorial. Eso está.
Y al mismo tiempo, sabemos que la cantidad de elementos que hay en este último nivel, en el que está acá más abajo, es a lo sumo, de vuelta, a lo sumo, 2 a la h. ¿Sí? Empezando con h igual a 0 acá arriba, ¿sí? O sea, cuanto más profundo estoy, más cantidad de nodos pueden llegar a ver. ¿Sí? En este árbol de decisiones de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Sí? Entonces, por supuesto que acá pueden haber a lo sumo todas las hojas. No van a haber más que todas las hojas. Pueden haber menos, porque como ven, acá hay una hoja y no está en el último nivel. ¿Sí? Entonces, este número es sí o sí menor o igual al n factorial este que está acá, que son todas las hojas. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, podemos aplicar logaritmo miembro a miembro. ¿Sí? O sea, ahora voy a borrar un poquito, porque espero que no necesiten demasiado el dibujo acá para creerme lo que estoy diciendo. Si esto es un poquito de matemática que tengo que mostrarles, nada más. Entonces, yo puedo aplicar logaritmo miembro a miembro en esta cosa. Entonces, el logaritmo en base 2, ¿sí? De esta cosa acá es h. Es menor o igual al logaritmo, digamos, en base 2 de n factorial. Uy, se me están confundiendo las n's con las h's, así que n factorial. ¿Sí? Este también es una n. Acá solamente apliqué esto. Perdón. Perdón. Di vuelta los símbolos estos. Es mayor o igual. Sí, estos dos a la h. Mayor Uno igual. preguntó en el chat si que está perdido, si es un método de ordenamiento o qué sería. Esto, acá estamos ordenando y estamos viendo qué es lo que tendríamos, qué es lo que hacemos. Y por favor no pregunten en el chat porque justamente o sea, puse el coso de preguntas para que puedan hacer las preguntas. O sea, acá lo único que les estoy mostrando es, ok, si yo estoy comparando, ¿cuál es el peor caso? Y tengo que fijarme, A, B y C, ok, comparo A con B. Sí, o sea, acá estoy viendo el resultado, ¿sí? No estoy usando un algoritmo, yo estoy diciendo, según como A y B, o B y C, o etcétera, todas esas cosas, quién es menor, quién es mayor, eh, el resultado es uno u otro. ¿Cómo podemos llegar a eso? Solamente comparando, ¿sí? Es eso nada más. Entonces, yo lo que tengo es que en este nivel hay a lo sumo 2 a la h elementos. Y al mismo tiempo, hay 2 a la h elementos. Y todas las hojas pueden ni siquiera estar acá. ¿Sí? Entonces, sucede que 2 a la h entonces es mayor o igual a... es mayor o igual a n factorial. Si yo aplico esta lógica de acá, lo que estoy diciendo es que, si se acuerdan de esta notación bien, que h es igual al logaritmo de n factorial. ¿Qué pasa? Este es el omega, o sea, significa la cota inferior para esta altura, que es lo que nos importa, que es lo que nos va a dar la complejidad, ¿sí? Que es lo que nos da ordenamiento, es la cota inferior es logaritmo de n factorial, lo cual no nos está diciendo un carajo porque n factorial es como, ¿es mucho o es poco? Ahora, también sucede lo siguiente, perdón que esté bastante desordenado esto, pero no tengo 3 pizarrones como suelo tener en clase, ¿sí? Sucede lo siguiente. N factorial, perdón, voy a usar las otras n's. N factorial es menor o igual a n a la n. Eso es cierto, porque n factorial es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, bueno, en vez de, y así n veces. Entonces, en realidad es mucho más probable que sea directamente menor, pero bueno, dejémoslo con menor o igual a n a la n. ¿Sí? Entonces, como estamos acotando y está todo bien, podemos directamente decir que vamos a decir que h es omega
del logaritmo de n a la n. Como Martín, lo dejaste más feo, sí, pero aplicamos cosas lindas de los logaritmos y entonces decimos, perdón, que esto es n logaritmo de n. ¿Sí? Recuerden, si tengo algo elevado a la b larga, no importa cuánto vale b larga, baja directamente. ¿Sí? Directamente. Todo esto que medio confuso con el tema del arbolito este, y que las alturas, y que los n factoriales, qué sé yo, es una demostración relativamente simple, digamos, para decirles lo siguiente, que es muy, muy importante. Un algoritmo de ordenamiento comparativo directamente no puede de ninguna forma ser mejor que O de n log n. ¿Sí? Esto es lo único que quiero que les quede claro. Quiero que se lo tatúen, ¿sí? O sea, vayan ahora, cuando termine la clase, vayan a su tatuador amigo, tatúense primero el teorema maestro, se lo tatúan en el omóplato izquierdo y en el omóplato derecho ponen un algoritmo de ordenamiento comparativo no puede ser mejor que O de n log n. No puede, matemáticamente no puede ser mejor que O de n log n. Fin, ¿sí? Nunca les vamos a tomar la demostración, pero es muy importante que les quede esto grabado en la cabeza. Porque después, si dicen, no, bueno, y esto ordeno y ordeno en O de n. Ok, no se puede, no existe forma, no se puede con un ordenamiento comparativo, lo repito y lo vuelvo a repetir, ¿sí? No hay algoritmo de ordenamiento comparativo que ordene comparando que sea mejor que O de n log n. ¿Sí? No puede pasar, matemáticamente no puede pasar, ¿sí? Lo voy a seguir machacando. Ahora, ¿sí? Eso es nada más lo que importa que les quede grabados, ¿sí? Si no tengo más información de los datos, si yo solamente puedo compararlos, entonces esto es lo mejor que puedo hacer. Entonces, algoritmos como Quicksort o Mergesort, y otro más que vamos a ver más adelante, son muy eficientes, andan muy bien, usemos eso, ¿sí? A ver, hay algoritmos como, por ejemplo, inserción. Inserción, cuando el arreglo está bastante ordenado, hay muy poquitos elementos que están desordenados, funciona en tiempo lineal. Pero eso es porque sabemos cómo está distribuido y sabemos que ese es el caso feliz. En el caso en realidad no feliz, inserción es cuadrático, ¿sí? Pero notación O es para caso general y en el peor caso y etcétera, ¿sí? Entonces, el tema es el siguiente, ¿sí? Yo estoy diciéndoles y recalcándoles el tema de que esto es para algoritmos de ordenamientos comparativos, ¿sí? Pero volvamos a nuestro cálculo del máximo y algunas preguntas que les he hecho en otro momento, ¿sí? Supongamos que yo quiero buscar el máximo de un arreglo. Yo no tengo información sobre el arreglo. Es lineal. No hay forma de hacerlo mejor que lineal, porque tengo que ir viendo todos los elementos. División y conquista, haciéndolo de forma recursiva, haciéndolo de forma iterativa, como fuere, lineal. Lo puedo hacer peor, lo puedo hacer peor, pero mejor que lineal no lo voy a poder hacer de ninguna forma. Ahora, si yo le dijera, está ordenado el arreglo, yo les digo directamente, está ordenado, implementen un algoritmo mejor que lineal, ¿pueden hacerlo? Esa es una pregunta que yo les hago. Y sí, porque vas a la última posición o a la primera, dependiendo Sí, sí. cómo me lo pases, Supongamos. pero sí. ¿Sí? Entonces, está claro que tener información nos cambia la situación, ¿sí? Entonces, en ese caso es de tiempo constante. Bueno, en ese caso tiene que ver con la distribución de los datos. Ahora vamos a hablar directamente si conocemos cómo son los datos, si tenemos información relevante de cómo son los datos, ¿sí? Entonces, les planteo el siguiente problema. ¿Cómo harían para ordenar, obviamente sin usar Mergesort, Quicksort, etcétera, porque si no es línea logarítmico, cómo podremos hacer para ordenar en tiempo lineal un arreglo que solamente tiene números que van del 0 al 9? Obviamente repetido. Yo tengo n elementos, no sé, 10 millones, y los
valores van sí o sí del 0 al 9. ¿Cómo puedo hacer? Y es preguntar todos los que son mayores a 9, van primero, después todos los que son mayores a 8, todos los que son Pará, mayores a 7. mayores a 9 no puede pasar porque van de 0 a 9. La respuesta a esta Mayores a pregunta te 8. la digo fácil. Y si contás la cantidad de cada elemento y después lo creas un nuevo vector con esas cantidades, ya está ordenado. Tipo, Bien, ¿cómo lo haría? creas O sea, ordenado. voy y me encuentro, voy al primer elemento, hay un 3. ¿Qué hago? Una variable de contador de 3, le sumas 1 y yo, no sé, si es lo que se me ocurre ahora sería lineal. Sí, 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 está perfecto, nada más quería entender lo que estabas diciendo. Perfectamente, o sea, simplemente vamos y contamos la aparición de cada uno de los elementos, y entonces ya sabemos cuántos ceros, cuántos unos, cuántos dos, etcétera hay. Eso lo hicimos en tiempo lineal. Porque recorrimos el arreglo, accedimos a otro arreglo más chiquito y actualizamos contadores, ¿sí? Y después lo único que tenemos que hacer es recorrer este nuevo arreglo con las frecuencias y poner tantos ceros, unos y dos, etcétera, que hayan, ¿sí? Y eso va a ser en tiempo lineal, pero es porque conocíamos que los datos son obviamente muy, muy acotados y son números, etcétera. Ok. Ese algoritmo en realidad es muy trivial, es un escenario muy trivial, pero nos da una idea para implementar otro algoritmo, ¿sí? Y a eso, un segundito, voy a dejar de compartir acá. A ver. Voy a pasar a compartir acá. Se ve la presentación, ¿no? Sí, sí. Sí, buenísimo. Y déjeme ver si... Bien, buenísimo, también puedo ver las preguntas. Ok. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Un algoritmo de ordenamiento que se llama Counting Sort. Que de vuelta necesitamos información. Sin información no podemos hacer nada, porque no podemos aplicar este algoritmo. Y ahora vamos a ver por qué no podemos aplicarlo. Entonces, podemos permitir, esto nos va por, perdón, vamos a poder ordenar datos que sean sí o sí enumerables y que sí o sí sean discretos. ¿Sí? No podemos ordenar números con coma, por ejemplo. Eso por un lado. Y el rango tiene que ser acotado y tiene que ser o bien conocido, porque lo conozco de antes, o tiene que ser muy fácil de obtener. Por ejemplo, voy, consigo el mínimo y el máximo y ya está, ¿sí? O sea, que sea fácilmente obtenible. Con eso es suficiente, porque obtener el máximo y el mínimo es algo lineal. Entonces, ahora vimos, bueno, no me acordaba que lo tenía esto acá. El caso trivial que es con elementos del 0 al 9, obviamente eso no es counting sort, eso es mucho más básico, pero la idea, esto de contar las frecuencias es lo que nos va a servir para justamente implementar todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es counting sort completo, porque hay dos versiones. Está la versión completa, que es la que vamos a ver ahora, y cuando digamos counting sort, específicamente estamos diciendo esto. Después hay una versión un poco simplificada que la vamos a usar especialmente cuando counting sort sea un ordenamiento auxiliar. Porque es más rápido para hacer en la hoja, pero en realidad funciona más lento en la computadora. Entonces, yo quiero ordenar, este va a ser mi ejemplo, es un ejemplo bastante visual. Quiero guardar cartas. ¿Sí? Perdón, quiero ordenar un arreglo de cartas. No tienen por qué estar todas las cartas, pueden haber cartas repetidas, etcétera, ¿sí? Porque si fueran pocas cartas, ya vamos a hablar la clase que viene, ¿sí? Entonces, esa es mi situación. Queremos ordenar simplemente por número. Por ahora, el palo no nos importa, ya también vamos a hablar del palo en la clase que viene. Entonces, algo que sabemos es que los números van del 1 al 13. Vamos a trabajar con cartas francesas, nada más porque me fue más fácil conseguir las imágenes en Google. ¿Hasta acá estamos? ¿Estamos bien con lo que queremos ordenar y eso? ¿Estamos bien? Ok, veo un sí.
Veo un solo sí. Alguien que diga algo, por favor, si me están siguiendo con lo que quiero ordenar. Sí, entendimos. Bueno, buenísimo, ok. Porque si no, entonces, si no saben lo que quiero ordenar, va a estar complicada la situación. Ok, este es mi ejemplo. ¿Sí? No importa bien, supongamos que empiezan desde acá arriba y siguen después por acá abajo. O sea, viene 8 de picas, 7 de trébol, 3 de corazones, 8 de trébol, 7 de picas, así, etcétera, y después bajan. Esto es lo que quiero ordenar solamente por número. Olvídense del color, olvídense del palo, lo que sea. Entonces, obviamente va a tener que venir alguno de estos dos haces primero, después los 2, 3, etcétera. Ok. Paso número 1. Voy a contar las frecuencias tal cual. No me acuerdo ahora quién lo había dicho, creo que lo había dicho. ¿Puede ser Felipe? No me acuerdo. Otro más. No me acuerdo quién lo había dicho. Bueno, alguien lo había dicho. Contamos las frecuencias de vuelta, del número, porque es lo que estoy ordenando. ¿Sí? Cuento, o sea, acá tengo el índice, o sea, para el 1, el 2, el 3, el 4. Este arreglo de acá, este de acá está ordenado en realidad. Obviamente los índices son 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Obviamente tengo que tener una cosita que me transforme del 1 a la posición 0, de la K a la posición 12, ¿sí? Eso es una función bastante simple que se puede implementar. Vale aclarar, estas diapositivas están en el Drive, tienen notas al pie explicando también los paso a paso, y también hay ejemplos de código. O sea, si van al Drive, están los ejemplos, o sea, en la parte de clases teóricas están los ejemplos de código escritos de esto. Obviamente en Python porque no tenía ganas de hacerlo en C. Entonces, cuento cuento un 8, sumo 1 al 8, obviamente empezó en 0, ¿no? Sumo 1 al 8, sumo 1 al 7, sumo 1 al 3, sumo 1 al 8, sumo 1 al 7, al as, acá podemos as o 1 como quieran, al 7, al 3, a la Q, al 2, al as, al 2, al 8, a la J, ¿sí? Y sumamos y nos quedan estos numeritos. Espero que a nadie le parezca raro esto, ¿sí? Ese es el paso número 1, que este es el paso fácil, ¿sí? El siguiente paso es el que nos va a complicar un poco más y espero que me lo entiendan. Así que vamos a ir de a poco. El segundo paso va a ser conseguir un arreglo de sumas acumuladas de este arreglo de frecuencias. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito saber es... perdón. Yo lo que necesito saber es dónde empieza cada uno. O sea, si yo veo un as, ¿qué posición le corresponde? Si yo veo un 2, ¿qué posición le corresponde? ¿Sí? Entonces, yo sé que sí o sí el primer elemento va a ir en la posición 0. Entonces ya está listo. Ahora vamos a ver el arreglo que nos dice en qué posición va cada elemento. Entonces, para lo que nosotros queremos es directamente ir calculando, bueno, ok, el primer 2 que yo vea va a tener que ir después que todos los unos. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. O sea, yo sé que todo esto parece magia, pero a ver, yo sé que el primer 2, o sea, yo sé que el primer 1 que yo vea va a ir en la posición 0 de cabeza, ¿sí? Ya está, va a ir en la posición 0. Y con eso estamos. ¿Por qué? Porque es el as, es la carta más chica, o sea, si estoy numerando del 1 del 1 hasta la K. Entonces, sí o sí, el primer 1 que vea va a ir en la posición 0. Después los otros unos, no importa, ahora no nos ocupamos de eso. Yo quiero el primero. Entonces, ¿qué pasa? El 2 va a ir en la posición donde ya seguro no va a haber más unos. ¿Sí? La posición en la cual ya no va a haber más unos es, ok, si hay 2 unos, yo sé que la posición 0 y la posición 1 van a estar ocupados por ases. Ya está. Entonces, la primera posición que le corresponde al 2 es la posición 2, por este 2 que hay acá. Ahora, el primer 3 tiene que ir cuando ya se acabaron los unos y los 2. ¿Sí? Espero que esto se entienda. Si no, por favor, pregunten, ¿eh? Pero, o sea, el primer 3 con el cual yo me tope, o sea, yo después voy a tener que recorrer el arreglo y decir, bueno, ok, este 1 va en esta posición, este 2 va en esta otra posición, y así. El primer 3 seguro tiene que ir cuando ya seguro no hay ni ases ni 2. Entonces, va a ir, no puede ir antes de la posición 2, no puede ir antes de la posición 4.
¿sí? Porque la posición 0, 1, 2 y 3 van a estar ocupados por ases y 2. Y esa es la misma lógica que voy a seguir con todos. Por ejemplo, el primer 9, ya sé que no hay 9, pero el primer 9 que haya, con el que me tope, tiene que ir después de las posiciones que les correspondan, a los ases 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene que ir después. Entonces simplemente tengo que sumar 2, 4, 6, 9, 12. ¿Sí? Entonces, recién en la posición 12 puede ir un 9. Ya sé que no hay 9, pero aunque, si lo hubiese, tendría que ir en la posición 12 recién. Obviamente, andar haciendo esto de sumar todos los anteriores una y otra vez no tiene mucho sentido, porque si yo ya voy sumando todos los anteriores, los voy acumulando. Entonces, yo sé que el 0, perdón, yo sé que el as empieza en la posición 0. Yo sé que el 2 va en la posición, ok, en donde empiece el as, más la cantidad de ases que haya, que son 2. Yo sé que ahora la posición donde empieza el 3 va a ser la posición en la que vaya el primer 2 más la cantidad de 2 que hayan. ¿Sí? Son esas dos cosas que se suman. Yo sé que el primer 4, ya sé que no hay 4, pero no importa. El primer 4 va a ser la posición en la que empiecen los 3 más la cantidad de 3 que hayan. Y con eso hago todos, ¿sí? Como no hay ningún 0, va a ser la posición en donde empiecen, perdón, no hay ningún 4, la posición donde empiecen los 4 más la cantidad de 4 va a ser la posición donde vaya el primer 5, que tampoco hay, pero así siguen, ¿sí? Y esa es la lógica. ¿Sí? Fíjense que siempre hago la misma lógica, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Esta es la parte difícil del algoritmo, ¿eh? Después Martín, sí, en sumas acumuladas, el segundo renglón, ¿qué representa? Perdón. es la posición en la que iría el primer 8, por ejemplo, en la posición del 8, yo sé que la primera posición, perdón, la posición en la que iría el primer 8 que me tope es la posición 9. La posición en la que iría el primer 10 con el que me tope va a ir en la posición 12. ¿Sí? O sea, lo de arriba es el índice, igual que arriba, que en el de frecuencias. Abajo es qué posición me toca. ¿Sí? De vuelta. Yo sé que el 6, yo agarro las cartas. Bueno,
A ver, ¿me escuchan ahora? No Sí, tengo sí, teléfono. de vuelta. Sí, sí. Ok, ahí presento de vuelta. Ok, de vuelta, vamos. Yo sé que sí o sí, para la posición del primer Estás compartiendo 7. la pantalla, Martín. ¿Se ve la pantalla? ¿No se ve la pantalla? No, no se ve la pantalla. Ah, me cago en la madre. ¿Saben que lo peor es que esta clase también se me recontra bugueó el cuatrimestre pasado? Tuve que mandarlos a ver el video que había grabado. Porque se me cayó todo internet directamente. Bueno, tema es el siguiente, de vuelta. El primer 7, yo tengo algún 7, supónganse que hay un solo 7, nada más para simplificar. Hay un solo 7. Yo sé que ese 7 tiene que ir en la posición 6 sí o sí. ¿Por qué? Porque entre todos los números, todos los posibles anteriores, hay 6. ¿Sí? Y de vuelta las posiciones empiezan en 0. Entonces, yo sé que la posición de la 0 a la 5 va a estar ocupada por unos 12 y 13. O sea, unos 2 y 3. ¿Sí? No hay 4 ni 5 ni 6. Entonces, yo sé que la posición que le corresponde al 7 es la 6, solamente por sumar estos valores de acá. ¿Si alguien quería hacer una pregunta? Sí, Martín, te paso una consulta. El renglón de abajo son las apariciones. Es las frecuencias, sí, exactamente las frecuencias, por eso contar frecuencias. Arriba, Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J en QK. Ok. ¿Sí? Martín, una pregunta. Sí. Vos sabés que el 7 va en la posición 6 una vez que ya contaste todo, ¿no? No, Sí, mientras lo vas primero contando. cuento. Primer paso cuento, ya está. ¿Sí? O sea, hay algunas cosas que se podrían hacer al mismo tiempo, no vale la pena. No ganamos nada por hacer eso y lo complicamos más. ¿Sí? Entonces, primer paso, contamos las frecuencias. Ese fue el primer paso. Fácil. Contamos. Nada más. Segundo paso, basado en esto de que, basado en esto de que yo sé que sí o sí al 7 le toca la posición 6 porque sumé todo lo anterior, en vez de ir, ok, para el 7 sumo todos los que hayan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, para el 8 sumo todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para el 9, 1, 2, lo que voy a hacer es acumulando, porque yo sé que directamente los puedo ir acumulando, yo sé que si yo ya sumé del 1 hasta el 6, no tengo por qué volver a sumar del 1 hasta el 6 y sumar el 7 para el 8. O sea, simplemente es una optimización, ¿sí? Entonces, Perdón, una pregunta. sí. Si vos, o sea, vos primero lo ordenás y No después ordené, contás no. las frecuencias. No, yo no puedo ordenar. O sea, si yo ordené, ya está, listo, porque esto es lo que estoy haciendo. Este algoritmo es de ordenamiento. Lo que yo sí sé es que esto tiene un orden. Si yo no sé en qué orden quiero ordenar, o sea, yo tengo que sí saber que el 1 viene antes que el 2, que el 2 viene antes que el 3, y así. Esta es mi definición, ¿eh? Porque yo lo quiero Ok. ordenar así. Si yo ordeno antes para poder ordenar, como que no tuvo ningún sentido. Yo acá, Ok. primer paso, conté. Segundo paso, voy a hacer estas sumas de frecuencias para saber dónde le corresponde ir. ¿Sí? Entonces, yo sé que al 2 le corresponde ir. Ok, la posición donde empiece el 1, más la cantidad de unos que hayan. ¿Sí? El 1 empieza en la posición 0 y yo sé que ya la posición 2 la libera. Perdón, profe. Sí. ¿Las sumas de frecuencias esas se tendrían que pensar de forma recursiva también? No es recursivo, o sea, esto es iterativo, es un for así, liso y llanamente, ¿eh? O sea, literalmente vamos a dar un for que sume esto con esto, este con este, este con este, este con este, este con este. Y así Martín, sucesivamente. No hay... Sí. el primero entonces siempre lleva un 0 en sumas acumuladas. Seguro que sí, porque sabemos que el 1 sí o sí... A ver, el elemento más chico, ¿dónde va a ir seguro? En la primera posición. Sí. O sea, eso ya lo sabemos. El tema es que el 2 es, ok, yo tengo que dejar que se terminen los unos. Entonces me fijo, ok, la posición que le corresponde al primer 1 es 0, ok, obvio. Ok, ¿cuántos unos hay? 2. Entonces yo sé que la posición 0 y 1 va a estar ocupado por haces. Entonces yo sé que, ok, el primer 2 va a ir en la posición 2. Y lo mismo va a pasar con el 3.
Yo necesito que, para el 3 yo necesito que se acaben los unos y los 2. Yo necesito decir 1, 1, 2, 2. ¿Sí? Entonces, yo sé que la primera posición que le corresponde al 3 es la posición 4. ¿Por qué estoy haciendo todo este quilombo? Porque yo no puedo después ir y escribir en un arreglo ok, listo, yo sé que hay 2, 1, escribo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7, 7, 8, 8, 8. No puedo hacer eso, porque yo tenía cartas, no tenía números. Yo tengo que ir y agarrar el puntero de la carta y ponerlo donde yo quiero que vaya. O sea, yo tengo cartas que viven en memoria y yo quiero tener un arreglo ordenado de cartas, a fin de cuentas, no números. Las estoy ordenando por números, pero si el arreglo que me devuelven es un arreglo ordenado en números y no en las cartas, no me sirve de nada. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Hago 2 más 2, 4, nada más. Y ahora lo mismo va para el 4. Directamente, yo sé que el primer 4 que yo me tope necesita dejar pasar todos los 1, 2 y 3. Entonces, directamente sumo el 4 que ya sumó estos dos números de acá, más este de acá. Entonces va a ir a la posición 6. Y eso es lo mismo que aplicamos en todas las posiciones, ¿eh? Directamente, ya está. Eso es. Y yo sé que está la parte más de como que, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, a nivel operatorio es muy fácil. Simplemente sumo este con este, este con este, este con este. O sea, este con este va acá, este con este va acá. Y así pasando uno por uno. Operatoriamente es fácil. El tema es entender más que nada por qué lo estoy haciendo. Porque ahora este arreglo, ya me puedo olvidar de las frecuencias, este arreglo me dice directamente dónde tengo que poner los elementos. ¿Sí? Tercer paso, vamos a posicionar las cartas. ¿Sí? Vamos a ir recorriendo el arreglo, el original, ¿sí? El que tenía las cartas desordenadas, y vamos a ir posicionándolas. Ahí vamos. Viene el 8 de picas, es la primera carta que habíamos visto. El 8, este es el que tengo arriba, es el arreglo de sumas acumuladas. Me fijo, ¿sí? Voy a la posición que le corresponde al 8. ¿Cuál es la posición que les corresponde a este 8? 9. Entonces, tiki, escribo y acá pongo mi cartita chiquita, ¿sí? Acá está el puntero a carta T asterisco. O sea, el puntero a carta T. Ok. Pero ahora tengo que actualizar este 9 de acá para poner un 10. ¿Por qué? Porque el siguiente 8 que aparezca no puede ir acá. Tiene que ir en la posición siguiente. Porque si no voy a pisar este 8 y la verdad que no tiene mucha gracia. Ok. Y eso es todo. Ahora vamos al siguiente. 7 de trébol. Vamos a la posición del 7. Vemos que le toca a la posición 6. Y entonces en la posición 6 ponemos mi 7 de trébol. Y está ahí. Actualizamos esto de acá, ¿sí? Y ya está. Viene el 3 de corazones. Vemos la posición del 3. ¿Sí? Vamos, ¿qué posición le toca al 3? Y la posición 4. Ok, entonces escribimos un 3 en la posición 4. Y actualizamos su posición. Viene el 8 de trébol. Vamos de vuelta bueno, ahora ya no me marca más cosas. Vamos a ir a la posición que le corresponde el 8, y es la posición 10. Entonces ponemos el 8 en la posición 10, este 8 de trébol, no como antes que teníamos un 8 de picas, y actualizamos la posición. Quiero que alguien me diga entonces en qué posición va el 7. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Viene el 7 de picas, ¿qué hacemos? Lo ubicás en la 7 y sumás todas las posiciones 1. Puede ser. Pero ahora, pongo el 7 en la posición 7. Ok, ¿y ahora qué hago? Le sumas 1 digamos, a lo que está relacionado al 7. Bien, y ahí está, se actualizó a 8. Viene el as de corazones, ¿a qué posición va? A la 0. Bien, exactamente, va a la posición 0. Sí, fíjense, acá están los índices directamente de un arreglo normal, ¿eh? Entonces, va a la posición 0 y actualizamos de vuelta también este índice de acá. 7 de trébol, ¿ahora dónde va? A la 8. Y ya ahí no deberías actualizar porque chocaría con Yo lo... actualizo, siempre lo hago. ¿Siempre? ¿Qué tiene? Ahora, justamente, Tobías estaba diciendo, che, no, pero ahora tenemos un problema, ¿no? Porque ahora el próximo 7 que aparezca... Ah, pero no hay más 7. Exactamente, no hay más 7. Si hubiese habido algún otro 7, en realidad el 8 no habría empezado en la posición 9, habría empezado en la posición 10. Por eso todo anda, mágicamente anda.
todo bello. ¿Sí? Yo sé que esto, o sea, esto va a andar. Viene el siguiente 3. ¿A qué posición va el 3? A las 5 a y las- claro, a la las cinco. próxima sería a las 6. Si hubiera, ¿no? No, o sea, vamos a poner que el siguiente 3 con el que yo me tope, yo ahora no sé si hay otro 3 o no, no importa. Siguiente va a las 6. Obviamente, si hubiese otro 3, es lo mismo de vuelta. No hay otro 3. No hay otro 3. O sea, no hay ningún peligro con que acá haya un 6 y que se pueda pisar este 7. No va a pasar. Porque justamente habíamos dicho, las posiciones que ocupan el 3 van a ser la 4 y la 5. Porque es la posición en la que empieza el 4, perdón, en la primera posición y contando cuántos elementos tenemos, que son 2. Entonces el 2 va a pasar lo mismo, va a ir a la posición 2. El As va a ir a la posición 1. El 2 va a ir a la posición esta, la Q va a ir a la posición 13, sí que está acá. Fíjense que la K tiene la posición 14, pero a nadie le importa. El 8 va a ir a la posición 11 y después el J va a ir a la posición 12. Y con eso ya está, esto anda. ¿Sí? Y ahí terminamos. Y fíjense, o sea, acá está el arreglo, acá se los pongo ordenaditos y fíjense que quedó ordenado. Pequeño detalle muy importante. Punto número 1. ¿En algún momento comparé una carta con otra? No. En ningún momento. Ahí está la pregunta que antes había hecho Tobías, que cómo podría ser, o sea, si no, o sea, los elementos son comparables. Yo podría ordenar este mazo comparándolos, puedo aplicar Merge Sort acá, tranquilamente puedo hacerlo. ¿Sí? Sin lugar a dudas, e incluso, nada, la clase que viene les voy a mostrar mediciones de esto en tiempos reales. Entonces, de vuelta, la parte difícil es entender por qué pasa lo de sumas acumuladas. Hacerlo es muy fácil. Sí, o sea, es simplemente sumar 2 arreglos, un par de posiciones y ya está. No, realmente operativamente es fácil. El tema es que te caiga un poco la ficha de por qué corcho estamos haciendo esto. ¿Sí? Entonces, acá quedó ordenado. Y no comparé. Al no comparar, me anduvo más rápido. Ahora vamos a ver cuán más rápido. ¿Sí? Entonces, quiero que noten también lo siguiente. Una pregunta, ¿pero no sería siempre más eficiente buscar el mínimo y máximo y hacer esto? Esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? Es una excelente pregunta y vamos a ver si es o no es. Y ahora vamos a verlo. Quiero que vean lo siguiente. Arreglo original y arreglo ordenado. ¿Sí? En el arreglo original, el as de corazones venía antes que el as de diamantes. Y en el ordenado también. Lo mismo pasa, 2 de diamantes viene antes que 2 de corazones. Y acá también. Entre los 7 me pasa lo mismo, aunque, o sea, estos 2 7 de tréboles, igual viene este 7 de trébol, este 7 de picas y después este 7 de trébol. Y lo mismo pasa con los 8. Viene primero el 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazones. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazones. ¿Sí? Esa es una propiedad que tienen algunos algoritmos de ordenamiento que está muy, muy buena, que se llama estabilidad. Y bueno, está escrito ahí directamente, pero un algoritmo de ordenamiento es estable cuando para el algoritmo, o sea, yo estaba ordenando ahora por números. Ok, para 2 elementos que son iguales, por ejemplo, para el algoritmo, estos 3 8 eran iguales. ¿Sí? No los distinguía como, ok, esto es un 8 de picas. No, esto es un 8, esto es otro 8 y esto es otro 8. ¿Sí? Entonces, para dos o 3 o lo que fueran, los elementos que tienen misma clave mantienen el orden relativo de la entrada a la salida. O sea, viene un 8 de trébol, después uno de picas, bueno, a la salida va a haber un 8 de trébol y otro de picas. Si son 2 o 8 de tréboles, bueno, igualmente va a venir el que venga antes, ¿sí? Es una propiedad, espero, sencilla de entender. Y ahora una pregunta, espero que está acá, sí. Counting sort, entonces, ¿es estable? ¿O fue casualidad? Porque también puede ser, che, esto fue casualidad.
Creo que es estable porque el primer 7 que te aparece va a contar 1, el contador, digamos, de los 7. Entonces, cuando lo vuelvas a recorrer ya para ordenarlo, la primera posición del 7 equivale al primer contador que hiciste la primera vez que pasaste por el 7. No sé si me explico. Exactamente. O sea, es exactamente como estás diciendo que es, ok, yo conté y yo sé que el primer 7 va en esta posición y después sumo 1 y el segundo 7, que lo estoy iterando en orden, también va a ir. Entonces se va a mantener esa relación de orden relativo. ¿Cómo no se daría si yo después cuando estoy haciendo la etapa de ordenamiento itero de atrás hacia adelante? Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero hay una implementación que anda dando vueltas por algunos videos en internet y cosas por el estilo que hace que no sea estable. Lo que hacen es directamente no tener el arreglo de sumas, no empiezan por ejemplo, el as no lo empiezan en 0. Vuelvo un toque para atrás. Lo mencioné nomás para que sepan que esto está mal. Dicen, el as no empieza en 0, que pongan 2, y acá entonces ya ponen 4, y después lo que hacen es restar en vez de sumar. Entonces les queda completamente al revés. Eso no es counting sort, y está mal que alguien diga que eso es counting sort, porque counting sort, si bien el algoritmo es esencialmente lo mismo, counting sort es como un algoritmo estable casi por excelencia. Entonces no hay ninguna razón para implementarlo de una forma tan pedorra para que no lo sea. ¿Sí? No, o sea, no es que lo hacen más fácil por eso. Y eso es muy importante porque después, en la clase que viene, vamos a ver que necesitamos que counting sort sea estable porque si no, no podemos usarlo en otros contextos. Entonces, la pregunta es, voy a preguntarles por los otros algoritmos de ordenamiento que vimos. Algoritmo número 1. Selección, ¿es estable? Sí. ¿Por qué? O sea, tiene que ver con la operación que hace selección, pero ¿por qué? Porque no se queda con el primer elemento, más grande, más chico, depende. Bueno, justamente ese es el problema. Si implementamos selección buscando el primer mínimo, va a ser estable. O sea, busco el mínimo y me quedo con el primero. Si hay más repeticiones, me quedo con el primero. Y ese lo llevo al principio. Eso es estable. La implementación que ustedes hicieron para el TP0, porque justamente queríamos que reutilicen, etcétera, y bla, 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 que es usando el máximo. Si nos quedamos con el primer máximo, no es estable, porque voy a agarrar el primero y lo voy a llevar al final. Supónganse que todos los elementos fueran iguales. ¿Sí? Voy a agarrar el primer elemento, lo voy a llevar al final, el segundo elemento lo voy a llevar anteúltimo y lo voy a dar vuelta, básicamente, el arreglo. ¿Sí? Entonces, es muy fácil volverlo estable en ese caso. Lo único que tengo que hacer es quedarme con el último máximo. O sea, lo único que tengo que hacer es quedarme con un mayor o igual. O sea, cuando me topo con un elemento que sea mayor o igual, actualizo en la posición del máximo. ¿Sí? Es muy fácil volverlo estable. Podemos considerar que selección es estable. Solamente hay que tener un poquito de cuidado cómo lo implementamos. Nos tenemos que quedar o con el primer mínimo o con el último máximo. Inserción, ¿es estable? Inserción, de vuelta, recuerden, es el algoritmo que yo voy diciendo, bueno, este elemento va acá, este elemento, no sé, voy metiendo los elementos de a poquito, ¿sí? Creo que no, porque tipo ese lo que tiene es que va a quitar, como que lo termina ordenando como por fuerza bruta y termina desordenando todo. No, ojo, ordenar por fuerza bruta es muy feo, ¿eh? Es muy feo ordenar por fuerza bruta. Inserción es cuadrático. Bueno, pero creo que va por ese lado igual, porque lo termina moviendo por todos lados y perdés el orden relativo. Creo yo. Sí, no, en realidad no, justamente no, porque lo que hace inserción es, ok, empiezo con el primer elemento, después el segundo. ¿El segundo es más grande o es más chico? Si es más chico, le hace lugar. Si es más grande o es igual, lo deja. Entonces, es imposible que un elemento que sea igual pase a la izquierda de otro elemento que yo ya vi. Entonces, siempre que esté implementado correctamente, inserción es estable. Merge sort, esto así no, tampoco perdemos demasiado tiempo con esto. Merge sort es estable siempre y cuando estoy haciendo el intercalado ordenado me quedo siempre, en caso de igualdad, con el que esté del lado izquierdo. Con eso es suficiente. Y es la forma usual de implementarlo. Quicksort, no, creo que no es estable. No es estable.
Quicksort no es estable. Hay varias implementaciones, pero ninguna logra que sea estable. Y tiene que ver con cómo muevo los elementos del lugar. No hay forma de asegurarnos de que sea estable. Dependemos de justo, bueno, qué pivote agarraste. Si agarraste un pivote que justo era uno de los elementos que se repetía, y bueno, supongamos que elegí supongamos que tengo 3 elementos, y me quedó como pivote que en esta cosa aleatoria agarré el del medio. Y los otros 2 tienen que quedar de algún lado, quedan del lado de los mayores o de los menores, pero seguro ya no es estable. ¿Sí? Entonces, bueno, Quicksort no es estable. Después vamos a ver más adelante otro algoritmo de ordenamiento comparativo, que es lo más inestable que existe. ¿Sí? Pero bueno, la propiedad de estabilidad es bastante buena, porque entonces puedo aplicar distintos ordenamientos y cosas por el estilo, y se va a mantener este orden relativo. Eso es algo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, esa es una propiedad. Y ya que estamos hablando de propiedades de ordenamientos, vamos a hablar de otra, que es que sea in place. Esta es más fácil de darse cuenta, que un algoritmo es in place si básicamente ordena sobre el arreglo original. ¿Sí? Todos los algoritmos que vienen en algoritmos 1, inserción, selección, burbujeo, son todos in place. Merge sort no es in place, ni de casualidad. No hay forma de implementarlo in place. Merge sort. Quicksort, la versión trivial no es in place, pero se puede implementar in place y no es tan grave. El código no es lo mal, qué sé yo. Pero se puede implementar in place. Se considera que Quicksort es in place. Entonces, por un lado, Merge sort es estable, pero no es in place. Quicksort no es estable, pero es in place. Bueno, está bien, esto... Complejidad. Esta es la gran pregunta y que vi que Augusto estaba preguntando justamente por esto, que es muy importante, ¿sí? Porque en realidad dijimos, esto es lineal, ¿no? Yo todavía no dije cuánto costaba esto, ¿eh? Ahora tenemos que hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, creo que esto no sé si lo tengo. Ok, tenemos un arreglo de n elementos que pueden tomar k valores posibles, ¿sí? Cada uno. Estas son nuestras 2 variables. N elementos, nuestras n cartas. K valores posibles que va a tener que ver con nuestro rango. ¿Sí? Digamos que K es el rango de valores. ¿Sí? Entonces, primer paso, tengo que inicializar las frecuencias. ¿Sí? En 0. O sea, tengo que agarrar, crear un arreglo de la frecuencia de cada elemento y lo tengo que poner en 0. Ok, O de K. ¿Sí? Después, tengo que contar las frecuencias. O sea, tengo que ir por cada una de mis cartas y indexar dentro de mi arreglo de K posiciones. Indexar un arreglo, no importa cuántas posiciones tiene, es O de 1. Entonces, toda esa etapa es O de N. ¿Sí? Obtener el arreglo de sumas acumuladas es O de K. Porque si se fijan, voy a volver para atrás, perdonen. Cuando yo estoy haciendo... Vamos. Ahí está. Esto es simplemente iterar, bueno, 2 arreglos al mismo tiempo, básicamente, de largo K. Por favor, no confundan K con esta K de acá, sino con el rango de valores posibles, ¿sí? O sea, yo voy a iterar estos 2 arreglos, o sea, voy a estar escribiendo este arreglo a medida que... Entonces, escribo K valores viendo estos K valores de acá, ¿sí? Entonces, eso me va a costar otro O de K. Uy, perdón, vamos a acelerar un poco. Ok, obtener el arreglo de sumas acumuladas es O de K. Esos fueron, o sea, supongamos que esto era nuestro paso 0 y el paso 1, sí, debería actualizarlo. Este es el paso 0 y 1, esto va todo junto. Este es otro paso, O de K. Y después ir por cada carta. Sí. ¿Por qué el de inicializar frecuencias es O de K si total tenés que iterar sobre todo el array para contar la frecuencia? Pero eso después tengo que contar las frecuencias. En mi primer paso tengo que inicializar en 0. O sea, yo creé un arreglo, tengo que ponerlo todos en 0. Es el de la creación del arreglo, está bien. No sí, o sea, yo creo el arreglo y lo tengo que poner en 0 para después poder contar. Perfecto. Sí. Y después, bueno, obtener el arreglo de sumas acumuladas y al final tengo que ir cada carta viendo dónde le conviene ir. Indexar en un arreglo de vuelta es O de 1, así que no importa si tiene K, tiene 8.000 millones de elementos, no importa, pero eso es O de 1. Entonces, pero voy cada carta, una por una, haciendo operaciones O de 1. Todo eso es O de N. Y eso ya está, eso es todo.
Entonces no me queda O de n. Esto me queda O de n más k. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces hay un pequeño detalle. Si k es un número poco representativo, poco importante, ok, esto es lineal. Lineal en la cantidad de cartas. En mi ejemplo no eran lo mismo porque usé muy poquitas cartas, ¿no? Pero se imaginarán que no les ibas a estar haciendo un ejemplo con 100 cartas, nada más para que k, que valía 13, fuera poco representante, ¿no? Nada, tomémonos esa licencia poética, sí. La verdad, quiero que, no sé, que sea como una opción y quedar bien, buena onda. Como que siento que si le digo que no de una por cosas que me contaron, tipo en el mensaje, ya no dice nada. No sé, nada de eso. Ok, muteé a alguien porque creo que no está... Ok. ¿Sí? Entonces, O de n más k. Si k es muy pequeño, está todo bien. Somos todos felices. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Voy a asumir que sí. Pero si k no es poco, o sea, si supongamos k, a la pregunta de Augusto, supongamos que k es n cuadrado. Ya no podemos descartar así como así. Ya directamente, esta parte de inicializar frecuencias ya es peor que haber ordenado con un algoritmo como Mersort. Es peor. Entonces es como, digamos, supongamos que estoy ordenando enteros. Tengo un arreglo, no sé, 500 enteros. Los enteros pueden tomar el rango de 32, o sea, de 0 a 32.000 o 64.000 o eso en no sé cuántos bytes, ¿sí? No sé si con 8 bytes eso puede ser más, no sé, es un número gigantesco. Si yo no tengo información sobre que el rango sea acotado, y acotado pequeño, o sea, es acotado, es de 0 a 32.000 y pico, y yo tengo 100 elementos, como, no deja paso, ¿sí? Entonces, no es que yo puedo ir y agarrar y decir, ¿puedo aplicar siempre counting sort 1? No, porque necesito que los datos sean enumerables. Pero siempre que sean enumerables, ¿puedo aplicar counting sort? Sí, podés aplicarlo siempre. Ahora, es una pésima idea. Counting sort solamente lo vamos a aplicar cuando sepamos cómo es este rango de valores, sepamos que es acotado. Porque si no, no es lineal. O sea, sí, va a ser lineal en la cantidad de cartas, pero la verdad no me importa porque se volvió lineal también en el rango. Y si el rango es enorme, no me sirve. ¿Sí? Es muy importante que les quede eso. El rango es un dato muy importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Voy a asumir que... O sea, Augusto, vi que pusiste la pregunta, no sé si con eso quedó resuelto. O sea, no es que, listo, tiramos a la mierda todos los algoritmos de ordenamiento que vimos antes. No, esos algoritmos, los comparativos, son útiles. Los no comparativos... Buenísimo. Perdón, me quedé... Los no comparativos nos sirven un montón. También, obviamente, porque... ¿cómo? El rango es, Valentín, el rango es literalmente, el rango de valores posibles que puede tomar los valores de mi arreglo. En mi caso de las cartas, el rango, o sea, K valdría 13 porque los números van del 1 al 13. ¿Sí? Martín pregunta, no entiendo por qué termina siendo O de n si recorres dos veces, o sea, sería O de K más O de n más O de K más O de n es dos veces O de... O sea, es O de 2n más 2k, las constantes no nos importan, pimba, afuera. O sea, O de 2n y O de n es lo mismo. Es literalmente lo mismo, no es más o menos lo mismo, es lo mismo. Por las cosas que estuvo mostrando Mati también la otra vez, que podemos acotar con una constante, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el rango es el rango de valores que podemos tomar. Si yo no tengo información, el rango es, no tengo idea, es potencialmente, no digamos infinito, computacionalmente hablando, pero es muy grande, entonces no nos sirve, ¿sí? Entonces es muy importante esto. ¿Y cómo sé más o menos cuando un rango es tipo demasiado? ¿Qué tengo que usar? Depende del problema. No te puedo dar una regla. Ese es el problema con estos algoritmos. Son buenísimos, pero necesito mucha información. Es como que lo tengo que aprender a base de usarlo. No tenés que aprender a usar una cuestión de criterio y en función de la información que te están dando. Obviamente, a ver, en un parcialito, si nosotros decimos ordenen por counting sort tales elementos, y tal vez les vamos a dar, no sé, 6, 7, 8 elementos.
y me van a decir, no, pero el rango es de 15, no sé qué, no me conviene. Es como, ¿qué quieres? ¿Que te ponga 300 elementos en un parcialito porque te pongas a ordenarlos para que valga la pena? O sea, obviamente estamos buscando que muestre que sabes usar el algoritmo. Sí, ya sabemos eso. ¿Sí? Pero obviamente esto se justifica, de vuelta. Lo que es importante es que n sea bastante más grande que k. ¿Sí? O sea, que lo pueda despreciar. O en el peor de los casos, si k es muy parecido a n, bueno, esto lo va a mantener lineal. En general conviene que lo podamos despreciar, ¿sí? Esa es la idea. Pero bueno. En el peor de los casos, sí. No, a mí se me ocurría que, por ejemplo, lo podrías aplicar para ordenar alfabéticamente, ¿no? Que son como 30 letras, 26 creo. Sí, sí. Entonces, pero después pensé, si vos tenés, por ejemplo, un string, ¿ahí cómo haces? ¿Es posible aprovechar esto de alguna forma? Porque ya ponerle que se repite la primera letra. ¿Cómo? Lo vamos a ver la clase que viene. Justo, me llegué. Listo, entonces, gracias. El siguiente algoritmo que toca, que no vamos a ver hoy, justamente lo que hace es aplicar este tipo de ideas, pero varias veces. Y puede servir para ordenar cadenas, pero tiene algunas restricciones. No cualquier tipo. Entonces, espero que más o menos esto haya quedado claro. De vuelta, esta es la complejidad. La K nos gusta poder despreciarla, pero necesitamos saber que podemos hacerlo, ¿sí? La complejidad queremos que termine siendo de n, pero para eso necesitamos información para ello. ¿Sí? Espero que les quede con esto, porque esto me enfurece bastante a mí. Entonces, la lección del día es, si dicen, ordenen esto. Bueno, uso counting sort mal. Es muy típico, especialmente, tal vez no en parcialitos, pero es muy típico en finales que van y dicen, listo, ya está, hago esto de una. Pero en ningún lado te da información al respecto como para que puedas asumir eso. Cada algoritmo de los que vamos a ver necesita una información diferente. Si no la usan adecuadamente, hagan lo que quieran, pero va a estar mal. Van a empezar a asumir cosas que no corresponden. Entonces, vamos a ver ahora otra forma. Es una versión simplificada de counting sort, inaliando un poquito peor, pero ahora les explico por qué. Entonces, esta es mucho, y es versión simplificada y ya les va a quedar muy claro por qué lo es. En vez de ir contando las frecuencias, manteniendo este histograma y las sumas acumuladas, lo que vamos a hacer es poner los elementos en listas. ¿Qué hacemos? Creamos un arreglo de posiciones, o sea, de nuestro rango, y en cada uno ponemos una lista. ¿Sí? Las listas, colas, digamos colas también si quieren, como para ver algo un poco más cercano a lo que acabamos de empezar a ver. ¿Sí? Es lo mismo, lo único que nos importa es que mantenga el orden relativo para que sea estable. Entonces lo único que tengo que hacer es vengo 8, va a la lista o cola del 8, 7 a la del 7, 3 a la del 3, así sucesivamente. Y ahora lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, si fuera una cola, voy a la cola del 1, desencolar, 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 así, y así, hasta que quedan vacías todas las colas. Obviamente los voy metiendo en orden en un arreglo. Y ya está. Nos queda ordenado. Conceptualmente es un algoritmo muy similar. Porque en realidad esto no es counting sort, es una mezcla de dos algoritmos esto en realidad. Esto es una mezcla con counting sort y un algoritmo que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, esto per se no es counting sort, pero lo podemos usar después cuando, más que nada, cuando sea un algoritmo auxiliar. ¿Por qué? Porque cuando sea un algoritmo auxiliar no nos queremos centrar en counting sort y que nos muestren counting sort. Y en la hoja tarda más hacer counting sort que esto. Esto en la hoja es muy rápido de hacer, como se los acabo de mostrar. Ahora, computacionalmente en realidad, esta tiene que ser más lenta por temas que no entran a la materia, que tiene que ver con eso que les mencioné de que la pila, por ejemplo, es más eficiente en arreglo por temas de memoria caché y cosas por el estilo. Y esto de tener punteros por todos lados que tienen las estructuras enlazadas lo hace más lento. Y más allá de que en realidad es esto, de que no es estrictamente counting sort, sino que es una mezcla entre counting sort y bucket sort, que es algo que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Esto es más una cosa para que vean después si quieren, cuando estén estudiando en todo caso. De vuelta esto está subido.
Y bueno, el orden de todas formas es el mismo y en ambos casos son estables. O sea, esto sigue siendo lineal, depende también del rango, porque si este rango es gigantesco, tengo que iterar por por todo este arreglo de listas y la verdad que no está bueno. Y con eso estoy. Ahí, no. Ahí está. A ver, me voy a poner a fijarme las preguntas. Puedes repetir, bueno, esto ya está. Entiendo. ¿En qué caso no podemos despreciar K? Primero, si no tenés información, Tomás, no podemos despreciar K. Empezando por ahí, si no tenés información, ¿cómo lo vas a despreciar? Y segundo, si K es parecido a N, N más K, podemos decir que es O de N. Ok, pero ya si es más, listo, ya está, no podemos despreciarlo, porque ya el K se come al N. Y es peor. O sea, si ya, por ejemplo, K se vuelve O de N log N, o sea, si K es más o menos en ese rango, y que, ya vieron, multiplicar a N por log N no es multiplicarlo por mucho. Entonces, es muy fácil que se nos vaya. Así que ya cuando K es parecido a N, ya tenemos que empezar a dejar de pensar en counting sort. Voy a fijarme si alguien está. A ver. Un segundito. Ahí veo las otras preguntas que se fueron generando. Tomás pregunta, en caso que nos pida hacer un seguimiento de alguna de counting sort, ¿podemos hacerlo por la versión simplificada o estaría mal? No, estaría mal, porque eso no es counting sort per se. Esto llamamos versión simplificada, en realidad es una combinación de dos algoritmos y está bueno para simplificar. Si nosotros le decimos, hagan un seguimiento de counting sort, es de counting sort la versión completa, que tiene el histograma y todo eso. ¿Sí? Así que bueno. Voy a ir para acá, a ver, en el chat si dijeron. Así que bueno. Yo Martín, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es la modalidad de los parcialitos? Eso, ya estamos cerca, ¿no? Es el viernes que viene, ¿no? Y por el fin de semana les voy a mandar un mail con todo. O sea, lo voy a mandar por mail, lo voy a mandar por Slack, todo, para que quede bien asentado. A ver, si ya estamos con ese tipo de preguntas, lo puedo comentar más o menos por acá. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta específicamente de esto que acabamos de ver? Si no, respondo eso. Porque tenemos tiempo. Ok. Bueno, corto acá de grabar.